En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la justicia, la mentira y el engaño. Y vamos a terminar de esta manera con la serie de vídeos, de lecciones, que hemos dedicado a la figura del Don Juan de Tirso de Molina. Una figura literaria y teatral que, construida, generada en el siglo XVII, es en el siglo XXI de una actualidad verdaderamente desbordante. La historia de los seres humanos, la historia de la humanidad, en muchos aspectos, ha tenido como obsesión incluso una sociedad organizada desde un criterio solvente de justicia, desde un criterio a veces mayoritariamente aceptado, otras veces minoritariamente impuesto de justicia. Y este concepto de justicia nunca se ha mantenido establemente más allá de cierto tiempo. Cierto tiempo pueden ser unos siglos, puede ser un milenio, como el caso del Imperio Romano o de otros imperios, o puede ser una temporada, por decirlo muy suavemente. Nuestro tiempo actual está determinado sobre todo por las democracias que ponen básicamente la gestión de todos los conceptos, entre ellos el de justicia, en la dialéctica de las ideologías, de manera que todo se resuelve desde el punto de vista del enfrentamiento dialéctico de unas ideologías con otras, hasta tal punto que el resultado de la convivencia humana en las sociedades democráticas es siempre el resultado, insisto, de este conflicto de ideologías que con frecuencia no desembocan más que en la organización emocional de la ignorancia colectiva, pero que es lo que determina el funcionamiento de la justicia. De hecho, en la historia de la humanidad la justicia cambia cuando cambian las ideologías, cuando cambian las formas de pensar en cómo se organizan las cosas. La ciencia, sin embargo, se mantiene más estable, se mantiene por encima de las ideologías o por debajo de ellas, porque depende. Hay épocas como la actual en la que las ideologías se imponen a las ciencias y las ciencias obedecen los imperativos de tales o cuales ideologías. Pero el caso que aquí nos ocupa, el caso del Don Juan de Tirso de Molina, el burlador de Sevilla o convidado de piedra, que es un personaje, como digo, que se construye en el siglo XVII y que tiene una actualidad verdaderamente sorprendente, hoy día no hablamos de Don Juanes, hoy día hablamos que si de narcisistas, que si de burladores, que si de impostores, pero la impostura del Don Juan, el narcisismo de la figura del Don Juan, es hoy día aplaudida, celebrada, simpatizada. Por un lado se critica el narcisismo, por un lado se critican las mentiras, por un lado se critican las formas de comportamiento humano destinadas a engañar al prójimo, pero por otro lado, del mismo modo que se critican, se celebran, se aplauden, se exacerban y se potencian, porque insisto, la democracia por una parte denuncia el narcisismo y por otro lado lo único que genera son líderes narcisistas. Por una parte denuncia los comportamientos de impostura y de trampa públicas y por otro lado lo único que promueve mediante el cine, la publicidad y el periodismo son comportamientos de trampa pública y de impostura. Entonces, claro, es un modelo político, es una etapa política esta en la que vivimos, en la que se hace de la contradicción un ejercicio de cinismo soberano, un ejercicio de cinismo insólito y extraordinario. ¿Qué papel desempeña la literatura en todo este contexto? Realmente ninguno, porque hoy día la literatura no se estudia en las universidades se estudia cualquier cosa menos literatura, ya no hay facultades de letras, la matrícula en las facultades de letras baja masivamente, baja sorprendentemente y yo creo que prácticamente en una o dos generaciones las actuales facultades de filosofía y letras en las que ni se estudia filosofía porque se trata de ideologías, ni letras porque se trata de cultura indefinida, ya desaparecerán definitivamente porque no responderán a ningún tipo de demanda social. El hecho de haber asociado la universidad a la empresa tiene como consecuencia que la empresa no va a patrocinar actividades universitarias que no sean rentables a los amigos del comercio. Los amigos del comercio no son los amigos de la universidad y una universidad sometida a las exigencias boloñesas del comercio, pues es una universidad donde las letras no desempeñan ningún papel. ¿Cuál será el lugar que ocupen las personas que quieran estudiar literatura?
pues realmente ningún lugar sólido. Será una especie de peña de amigos que se juntarán para estudiar literatura o simplemente para hablar de ella. Serán grupos de lectura, será terapia de grupo, es decir, que la gente acabará leyendo a Stefan Zweig como si Emilio Lledó o George Steiner pudieran enseñarnos algo de lo que es la literatura, cuando en realidad la literatura queda de esta manera en manos de gurús. Aquí vamos a hacer algo bastante diferente. En nuestras intervenciones no hablamos de tópicos, no hablamos de ocurrencias. Somos conscientes de que nuestro público es el público que presta atención a los kitsch, a las ocurrencias, y compartimos en ese sentido el mismo tipo de público que cualesquiera otros gurús. Pero no somos como los demás, aunque nuestro público sea lo que hay. Eso ya lo sabemos y nos la pela, como ya se sabe también. Bien, aquí vamos a entrar en la jornada tercera y última del Don Juan de Tirso de Molina y vamos a subrayar exponencialmente todos estos aspectos de un impostor, de un mentiroso, de un burlador como héroe social, como héroe de la sociedad. Lo que Nietzsche llamaría un superhombre es alguien como Don Juan, es decir, un superhombre, un superhéroe es un superantihéroe. O sea, realmente es como hablar de inteligencia emocional, que es lo mismo que ignorancia emocional. Es decir, la gente cuando habla de inteligencia emocional no sabe de qué habla, pero cree que dice algo muy interesante y muy emocionante. No por inteligente, sino por emocionante. Que es lo mismo que hablar de ignorancia emocional. Lo mismo ocurre con el heroísmo de un Don Juan, es el heroísmo de un delincuente, es el heroísmo de un impostor, es la virtud de alguien que se dedica a engañar. Este fulano, este Don Juan, en una de sus peripecias con las que se inicia el acto tercero y último de la obra El burlador de Sevilla, de camino a cumplir un destierro en Lebrija, de Sevilla, Lebrija, pasa por un pueblo, que es Dos Hermanas, un topónimo real, un pueblo real. Y en este pueblo se encuentra con una boda de dos labradores ricos que se llaman Batricio, no Batracio, sino Batricio y Aminta. Batricio y Aminta. El caso es que se interpone en la boda, se invita como un comensal más, y naturalmente esto ya despierta los recelos del ya marido, no novio, sino ya marido. Resulta que al final de la jornada se las arregla para meterse en la cama con la recién casada y dejar al otro cornudo y descompuesto, indudablemente. O sea que imagínense las habilidades, como dirían los ingleses hoy día, asumidas estas habilidades por los hispanohablantes también, las habilidades de este Don Juan para dar la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho. El caso es que este impotente, nunca mejor señalado, Batricio, advierte algo en versos propios de la esticomitia, es decir, versos que en sí mismos constituyen un enunciado completo, tanto en la poesía lírica como sobre todo en la poesía dramática. La esticomitia, un enunciado completo, ofrece declaraciones completamente sentenciosas acerca de lo que son las élites, el miedo que el pueblo tiene a las élites gobernantes en un contexto en el que no hay democracia y en el que hay que obedecer necesariamente por imperativo estamental a las élites. Hoy día la democracia no sé si permite obedecer o desobedecer, pero en fin, teniendo en cuenta la capacidad de sumisión que ofrece nuestro tiempo, no sé dónde ha quedado todo esto. Sobre todo por el imperativo ilustrado, en virtud del cual obedecer consiste en cumplir las leyes y ejercer la libertad consiste en obedecer. Eso es el imperativo moral de Voltaire, de Rousseau y de todos los demás ilustrados, es decir, que los desobedientes quedan completamente desautorizados. Bien, pues la esticomitia, a lo que voy, que dice Batricio, que recita Batricio, es: todo lo que tenéis de ricos, tenéis de necios. Todo lo que tenéis de ricos, tenéis de necios. Es muy curioso porque estos versos en principio se refieren al reloj de los celos. El reloj en principio mantiene un ritmo constante, pero cuando se altera marca mal las horas y provoca una desestabilización en el tiempo. Batricio se siente celoso por la presencia del Tenorio, de Don Juan Tenorio, no es para menos, y advierte que eso es un auténtico peligro, porque es un poderoso en sus bodas que trata ya desde el momento en que llega, de suplantar a la figura del marido, del esposo,
con todos los peligros que esto supone en una sociedad como la del siglo XVII, donde el honor es un aspecto absolutamente fundamental, el crédito, la reputación. Entonces, todo lo que tenéis de ricos, tenéis de necios. El rico, el poderoso, el noble estamental, es un individuo que puede desestabilizar enormemente el sistema, lo mismo que ocurre en El Caballero de Olmedo, que ocurre en Fuente Ovejuna, que ocurre en Peribáñez y El Comendador de Ocaña, sobre todo, son los conflictos que plantea en particular el teatro español del Siglo de Oro, son conflictos de poder entre los débiles y los fuertes. Pues todo lo que tenéis de ricos tenéis de necios. Cuando se habla de la crítica a las élites, que se explicita sobre todo en el siglo XVII, no hay que olvidar que ya en el siglo XVIII, perdón, con la Ilustración, la crítica a las élites, ese divorcio entre las élites y el pueblo, del que hablan historiadores como Roca Barea, no hay que olvidar que ya en el siglo XVII esta fisura se percibe en dramaturgos como Tirso de Molina. Es decir, porque pues todo lo que tenéis de ricos tenéis de necios. Es decir, calificar a los elitistas, a los miembros de la nobleza, de ricos, de adinerados, de atesorados, evidentemente, por una parte, pero todo lo que tenéis de ricos tenéis de necios también. Esto es, no quiero decir que esta declaración sea muy actual en los tiempos que corren, cada uno sabrá si la suscribe o no y hasta qué punto, si por razones, si por resentimientos, etcétera, etcétera. Pero esta advertencia es completamente feroz. El caso es que don Juan, con toda la labia que tiene, don Juan Tenorio, con todas las destrezas, no virtudes precisamente, pero sí las malas artes, las malas virtudes, podríamos decir, convence a la recién casada para que deje a su recién marido y se meta con él en la cama, y que el marido repudie a su mujer. Se las arregla argumentativamente para todo esto. Y entonces le dice a Patricio, entre otras cosas, una serie de argumentaciones que le hacen desistir de proseguir con su matrimonio, a la vez que le dice a la mujer, a la recién casada, que él le promete un matrimonio en mejores condiciones y que por tanto se separe, se divorcie, renuncie a este marido con el que lleva casada unas horas. Y aprovecha un discurso lleno de prejuicios machistas, abiertamente, que asume el propio Patricio, diciendo que el honor y la mujer son males en opiniones. Es decir, que cuanto más se hable públicamente de la mujer o más se hable públicamente del honor, eso perjudica tanto al honor como a la mujer. Y naturalmente esta es una declaración machista. Sí, es una declaración machista, pero en aquel tiempo era muy certera. Yo recuerdo una experiencia vivida, esta es realmente vivida. Cuando yo comencé a ejercer el periodismo, siendo muy joven, siendo estudiante de carrera, incluso antes, pero bueno, siendo sobre todo estudiante de carrera, en cierta ocasión se hacían con frecuencia entrevistas y unas personas decían que luego no habían dicho exactamente eso en la entrevista. Eso me pasó a mí como entrevistador y como entrevistado, eso se ha vivido siempre. Y se enviaba a veces a cartas al director o respondían a la propia redacción diciendo, bueno, es que yo no dije eso exactamente o no quise decir eso exactamente. Eso ha ocurrido siempre. Y claro, yo me planteaba, digo, bueno, pero habrá que responderle a este hombre. Y aquel periodista, cuyo nombre no voy a decir, porque aún vive todavía, y era un maestro del periodismo, era una persona muy inteligente como periodista, decía, no, de ninguna manera se puede responder a nadie. Es decir, cuanto menos se hable públicamente de un periodista, mejor. Siempre, siempre. Es decir, un periodista no debe ser nunca objeto de noticia. El periodista debe dar noticias, pero nunca debe ser objeto de ellas. Es decir, decía lo mismo que lo que dice aquí este personaje de Tirso, es decir, que el honor y la mujer son males en opiniones, son males en opiniones. Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado enormemente, porque todo el mundo pretende convertirse en noticia, todo el mundo pretende convertirse en objeto de publicidad, sea para bien o sea para mal. Naturalmente hay personas que consideran que no hay nunca una publicidad negativa, que cualquier forma de publicidad es positiva porque lo que importa es que se hable de alguien, aunque sea bien, incluso por casualidad. Y parece ser cierto en muchos aspectos, es decir, la idea de crédito, la idea de opinión pública, la idea de reputación pública ha cambiado de tal manera que
ya no existe ningún tipo de precaución ni de percepción negativa sobre estos hechos. Otra cuestión particular es que cada persona tenga una sensibilidad específica que le haga más o menos resistente o más o menos vulnerable a lo que se diga de ella. Pero la proliferación y el acceso a la comunicación es tan grande que prácticamente, y la gente tan ingenua, que prácticamente todo lo que se dice se sabe. Todo lo que se dice se sabe porque el primero que lo publica es el que lo dice. Es decir, que se ha perdido el sentido de la discreción. Y como consecuencia de eso se ha perdido también el sentido de la valoración, tanto de lo público como de lo privado. Pero en el mundo orwelliano las circunstancias son de este tipo. Entonces, bajo el imperativo de no quiero vivir con engaños, un imperativo muy propio del siglo XVII y muy impropio de nuestro tiempo, porque hoy la gente quiere vivir engañada permanentemente, la gente, ante todo, la gente desea vivir engañada. La gente quiere que la engañen. Ya lo declaraba el adagio latino, el mundus vult decipi, es decir, el mundo quiere ser engañado, el mundo quiere vivir en el engaño, el mundo o el vulgo quiere vivir en el engaño permanentemente. El vulgo y la élite también, porque, en fin, si vamos a hablar del autoengaño en el que vive la élite, nos quedaríamos verdaderamente sorprendidos, sobre todo alguna parte de la élite, porque claro, cuando hablamos de la élite, exactamente nunca se sabe muy bien de quién se habla ni de qué se habla, ¿no? Es decir, pero las personas que creen vivir muy informadas y muy detalladas y que reciben periódicos a la carta y que viven en un mundo realmente aislado, es porque de alguna forma tienen su final mucho más cercano del que imaginan, pero no lo ven. El caso es que don Juan trabaja con el prejuicio del honor. El prejuicio del honor es algo que tienen muy en carne viva, muy a flor de piel los villanos, porque claro, los villanos pertenecen a clases estamentalmente inferiores y lo único que pueden aportar es su honradez como pseudo-blasón, pseudo-nobiliario. De tal manera que don Juan, después de haber engañado al marido, diciéndole que debe dejar a su mujer porque su mujer es de dudosa reputación, don Juan se complace a sí mismo y dice: con el honor le vencí, dice, porque siempre los villanos tienen su honor en las manos y siempre miran por sí. Claro, podemos interpretar estas declaraciones en los términos en los que Tirso las expuso, o en otros términos, pero Tirso lo que viene a decir en este contexto es que los villanos miran más por su propia reputación de lo que lo hace la élite. Es decir, la élite no se preocupa de su reputación ni de su crédito, porque como tiene un seguro estamental por encima de las consecuencias de lo que haga, se puede permitir incurrir en ilegalidades sin dar cuenta absolutamente a nadie, cosa que los villanos no pueden hacer de ninguna manera. Los villanos viven con el crédito en los dientes, viven con la reputación en los dientes. Las élites no. Las élites lo tienen, digamos, acreditado por naturaleza estamental, y no tienen la obligación, que es propia de los villanos, de estar atestiguando, testificando con constantes atestaciones lo que es la legitimidad de su honor, de su crédito o de su reputación, ¿no? Que por tantas falsedades es bien que se entienda y crea que el honor se fue a la aldea huyendo de las ciudades. Aquí hace de nuevo referencia al hecho de que las élites habitan en zonas urbanas y en las aldeas habitan los villanos, los aldeanos, ¿no? Los ciudadanos elitistas tienen un crédito y una reputación innatos y no tienen que demostrarlo más que por apariencia, pero no tenerlo realmente. Es decir, que las élites viven aparentando unas virtudes de las que carecen. Por eso digo que cuando se habla en el siglo XVIII de ese divorcio, ya en la Ilustración, de ese divorcio entre las élites y el pueblo, hay que advertir que ya el propio Tirso de Molina señalaba esa división, ese hiato entre las élites y el pueblo ya en el siglo XVII. Es decir, que no hay tanta unión entre la élite y el pueblo, ni había tanta unión de las élites entre sí en el siglo XVII como puede parecer. Es decir, los conflictos entre el conde-duque de Olivares y Tirso de Molina, el conde-duque de Olivares y el conde de Villamediana, el conde-duque de Olivares y Quevedo, son conflictos entre élites. Son conflictos entre élites, entre estamentos eclesiásticos y nobiliarios de alto nivel.
Por lo tanto, no podemos, cuando nos referimos a las élites, no podemos considerar que forman parte de una pieza monolítica. Es decir, era más monolítico el pueblo llano en el siglo XVII de lo que es hoy. Hoy el pueblo llano está totalmente dividido por ideologías que lo han emulsionado completamente, que lo han convertido en instrumento de guerras civiles intestinales entre sí, mientras que las élites sí se mantienen, a pesar de sus diferencias muy importantes, en un contexto más compacto, más unitivo, que asegura naturalmente su preservación frente a las divisiones en las que se encuentra hoy día la clase social más baja o los estamentos más populares. De hecho, cuanto más descendemos en el estamento social, mayores son las diferencias entre los seres humanos. Y a medida que ascendemos en el escalafón social o económico, financiero, los motivos para unión, los motivos para convergencia, los motivos para solidaridad, las élites entre sí son mucho más solidarias que el pueblo llano entre sí mismo. De hecho, cuando ocurre una desgracia al pueblo llano, las élites son las primeras en salir fotografiándose diciendo que se solidarizan con los damnificados por una desgracia o por una catástrofe. Es decir, que las élites con frecuencia utilizan las catástrofes ajenas para decir que se solidarizan con el pueblo. Y naturalmente lo hacen a partir de imaginería pública, de iconos de publicidad y de difusión. Es decir, si no existiera la publicidad, la imagen pública de esa solidaridad no surtiría el mismo efecto. Es decir, pero todos conocemos una serie de personajes que siempre van a hacerse la foto en un determinado contexto. O sea, no se dice en esto nada nuevo, nada que se ignore. Y además es muy difícil de criticar esto, porque criticar esas actitudes implicaría criticar la solidaridad que dice ejercer quien promociona esa imagen. Por lo tanto, esto resulta siempre pues muy atrevido de hacer, y de hecho no se hace apenas, pero eso no quiere decir que no se sienta o que no se piense. Hay mucha más realidad de la que se publica, hay mucha más realidad de la que se difunde. El caso es que si esto es lo que le dice al novio, al ya marido recién casado, lo que le dice a la recién casada, a la mujer, para acostarse con ella y simplemente para burlarse de ella, porque esto no tiene otra finalidad, es pues que la quiere mucho, que le promete pues el oro y el oro y el oro y el oro, y que van a ser felices y a comer perdices, de tal manera que se la lleva al huerto, por así decirlo, ¿no? Y la mujer, Aminta, que comete, digamos, el error de ser imprudente, de creerse las mentiras que le cuentan, a pesar de resistirse a la creencia, pero es que el peligro es mucho más fuerte que cualquier otra cosa, y en definitiva la seducción, pese a lo fuerte que es el peligro, es aún más fuerte que el peligro. Es decir, si el peligro despierta unos sentidos muy potentes, la seducción despierta unos sentidos mucho más potentes capaces de eclipsar el peligro. Es decir, la seducción es mucho más fuerte que el peligro. Y la seducción que ejerce don Juan es mucho más fuerte que los peligros a los que don Juan conduce, que la gente no ve. O sea, la gente no lo ve. En este caso no lo ha visto primero el marido y no lo ve a continuación la mujer. Es decir, que los engañan completamente. Vuelvo de nuevo a citar esa célebre, ya olvidada hoy, pero célebre canción de Pachi Andión sobre el rastro. Es decir, usted salva su ego delante de su mujer y después, si podemos, la engañamos también. Claro, es la misma situación que se da aquí en el Don Juan de Tirso. Es decir, don Juan hace creer a Patricio que va a salvar su ego en nombre de una honra en realidad inexistente, y después a su mujer la engaña también, pero la engaña de una manera mucho más cruda y mucho más cruel, dejándola en evidencia. Si es que hay algo más cruel que primero ser cornudo y después, pues, no sé, perder la reputación de la que ha sido hace unas horas tu mujer, ¿no? Entonces Aminta llega a declarar en un momento dado: de estas infelices bodas, de las cuales ya parece estar arrepentida, no sé qué siento, Belisa. Todo hoy mi Patricio ha estado bañado en melancolía, todo en confusión y celos. Mirad qué grande desdicha. Di, ¿qué caballero es este que de mi esposo me priva? La desvergüenza en España se ha hecho caballería. Estos son tal vez los versos más citados, junto con lo de cuán largo me lo fiáis,
de todo el burlador de Sevilla de Tirso de Molina. La desvergüenza en España se ha hecho caballería. Esto se dice, se escribe en 1619, en 1620, es decir, casi un siglo antes de la Ilustración. Por lo tanto, no hay que esperar a la Ilustración para que se produzca ese estallido divisorio, ese hiato, ese terrible abismo entre la nobleza y el pueblo, para advertir que hay un hecho importante ya en el siglo XVII, que es ese conflicto entre élites y pueblo llano, entre nobleza y villanía. Es cierto que la relación entre estamentos sociales en el siglo XVII tenía una articulación muy diferente a la que va a tener en el siglo XVIII, pero insisto, el pueblo estaba mucho más unido contra las élites de lo que lo está cuando supuestamente el pueblo tiene poder, porque una de las características de la democracia es hacer creer al pueblo que tiene poder cuando el pueblo en realidad no tiene poder absolutamente para nada. Le quitan o le ponen prestaciones sociales del tipo que sea sin que el pueblo tenga ninguna capacidad de maniobra, absolutamente para nada. En realidad el pueblo lo único que hace es votar cada cierto tiempo por opciones políticas que son además perfectamente intercambiables entre sí, porque aparentemente sus diferencias son muy grandes, pero realmente sus diferencias son nulas, es decir, gobiernan siempre para algo que no tiene que ver con los intereses del pueblo, que paradójicamente los vota, es una cosa sorprendente. Pero lo cierto, lo que se dice aquí en estos versos, la desvergüenza en España se ha hecho caballería. Es decir, que los caballeros, quienes deberían tener una vida caballerosa, ejemplar, virtuosa, se comportan desvergonzadamente. O sea, este tipo entra en nuestras bodas, suplanta a mi recién marido, a mi marido, de hecho, y me lo quita de en medio. Y de hecho, vamos, acabará acostándose con ella. Bueno, pues este tipo irrumpe en la alcoba de la recién casada, en la noche de bodas, cuando ella todavía no sabe que su marido la ha repudiado, todavía no lo sabe, y este don Juan, embajador de sí mismo, le dice: es que tu marido ya no te quiere y ahora yo soy tu única referencia, en definitiva. Y previamente, don Juan ya prepara su huida para el amanecer, para el alba, y advierte a su criado Catalinón de lo que tiene que asegurarse para dejar abierta la fuga, es decir, nueva alevosía, nueva premeditación, cómo el delincuente trata de organizar el delito preservando su inmunidad. Esto es lo que en el derecho penal tiene que ver pues, con la alevosía y la premeditación tan cacareadas, ¿no? ¿Para cuándo te dejo todo preparado?, le dice Catalinón. Para el alba, que de risa muerta ha de salir mañana de este engaño Aminta. Es decir, el referente es esta mujer, ¿no? Se va a morir de risa esta tía cuando mañana por la mañana se dé cuenta de la burla que le preparo. Entonces me dejas aderezados los caballos para salir corriendo, zumbando, de Sevilla a Lebrija, para el alba, que de risa muerta de salir mañana de este engaño. Y parece que en Lebrija le espera el matrimonio con Ana de Ulloa, a la que ha burlado sin saber que era su prometida, ¿no? Porque el rey, que no tiene ningún conocimiento de lo que gobierna, ni de lo que reina, ni de lo que gestiona, tiene su reino en manos de validos. El valido del reino de Castilla es precisamente el padre de don Juan, Pedro Tenorio, o Diego Tenorio, Pedro su tío, o Diego su tío. En definitiva, son validos que gestionan el gobierno del territorio en el que se mueve don Juan, y por tanto él es impune completamente, de manera que vive inulto, diríamos, inulto, es decir, impune, sin ningún tipo de pena o castigo que la justicia humana pueda ejercer. ¿Por qué? Pues porque su padre y su tío, que son validos respectivamente del gobierno del reino de Nápoles y del reino de Castilla, paran todos los goles que la justicia pueda lanzar, digamos, contra la portería de don Juan. Y este es un libertino completo, absoluto. Y dice: la burla más escogida de todas ha de ser esta, que saliésemos querría, de todas bien, dice Catalinón. Y él responde: pero si es mi padre, el dueño de la justicia, es la privanza del rey, ¿qué temes? Es decir, el propio don Juan le dice a su criado: pero vamos a ver, ¿tú de qué te preocupas? Pero si el ministro de Justicia es mi padre, si el presidente del gobierno es mi padre, si el delegado del gobierno del reino es mi padre, es decir,
el rey reina, pero mi padre gobierna, es lo que le dice. Entonces, claro, dudoso es para Tirso de Molina el reino de un rey que delega en un gobernante irresponsable la administración política de su reino. Esto es el mensaje que lanza Tirso de Molina en el siglo XVII. En el siglo XVII. Estamos hablando de una obra de 1630, publicada en 1630, redactada en 1619-20 y representada en Nápoles, que es uno de los lugares de la acción, en 1625. Supuestamente, seguramente, sin duda, antes de 1625 se representa en España. Pero ustedes fíjense cómo se alardea de que yo hago lo que me da la gana porque mi padre es el que manda en este reino, en esta república, en esta monarquía, porque tiene al rey en un puño y el rey hace lo que mi padre manda, ¿no? Por lo tanto, si es mi padre el dueño de la justicia y es la privanza del rey, es decir, es el primer ministro, es el presidente del gobierno, ¿qué temes? Es decir, si hasta el rey, en definitiva, está en manos de mi padre, si mi padre manda por encima del rey, incluso porque el rey, como no se entera de lo que reina, no se entera de lo que ocurre en el reino, mi padre es quien suplanta su poder, en definitiva. Y Catalinón sigue advirtiendo, de los que privan suele Dios tomar venganza. Claro, aquí hay una crítica tremenda a un sistema de gobierno que, insisto, cede a personas injustas y responsables, de hecho se dice la desvergüenza en España se ha hecho caballería, es decir, unas élites irresponsables. La crítica a las élites ya está presente también en buena parte de la literatura y del teatro del siglo XVII, cuanto más en el siglo XVIII, cuando las élites ya definitivamente se divorcian del pueblo, con la entrada de una nueva dinastía que, procedente del extranjero, el extranjero en este caso es Francia, es el país enemigo tradicional de la dinastía anterior, de los Austrias, pues tratan absolutamente de desbarajustar todo lo que es la administración pública del Imperio español. De los que privan suele Dios tomar venganza, si delitos no castigan y se suelen en el juego, perder también los que miran. Es decir, que incluso los que observan cómo se producen las trampas en el juego y sin decir nada son testigos mudos de ellas, son también cómplices de lo que ocurre. Y en este sentido el propio Catalinón se inculpa a sí mismo, no diremos se autoinculpa, porque eso son dos reflexividades que no proceden en español. Se inculpa a sí mismo, considerándose cómplice de todo aquello que hace don Juan, porque Catalinón participa de ello y apela, digamos, a lo que hoy llamaríamos la obediencia debida, la sumisión diferida, ¿no? En definitiva. Claro, esto evidentemente es incompatible con el racionalismo de una justicia que pretende ser igual para todos, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí se describe una situación muy romántica, muy propia del romanticismo, que el romanticismo va a recrear en una de las figuras más adulterantes del Don Juan, que es el Don Juan de Zorrilla. Dice: la noche en negro silencio se extiende y ya las cabrillas, entre racimos de estrellas, el polo más alto pisan. Las cabrillas hace referencia a la constelación de las cabras en relación con el toro. Bien, yo quiero poner mi engaño por obra, es decir, siempre trabajando para engañar a los demás. Yo quiero poner mi engaño por obra. No está haciendo una campaña electoral, está viviendo simplemente. Yo quiero poner mi engaño por obra. El amor me guía a mi inclinación, de quien no hay hombre que se resista. Quiero llegar a la cama a minta. Es decir, va directo, o sea, nos va narrando, dramáticamente nos narra lo que va a hacer. Es como el escorpión que no puede dejar de picar a la rana aunque los dos se vayan a ahogar. Pues esto es lo mismo, es un engañador, es un burlador patológico y utiliza el instrumental sexual para burlarse de la mujer. No tanto para satisfacerse sexualmente, esto ya lo hemos dicho, cuanto para reírse públicamente, jactarse públicamente de las maldades que hacen. Entonces invoca el himno a la noche que podría recitar Hölderlin, es decir, estas son las horas mías, las horas de la noche. Es un personaje que el romanticismo muy fácilmente puede incorporar a su catálogo. Es decir, de hecho Don Juan es uno de los personajes que ha brillado con una luz impropia en el romanticismo, porque la luz propia del Don Juan es la luz del barroco, o el tenebrismo barroco, que el romanticismo va a recuperar muy estropeadamente, muy adulteradamente. Es decir, el romanticismo no es más que una versión degenerada del barroco español. Es entre otras cosas, una versión degenerada del barroco español.
Claro, el proceso de seducción de don Juan a Aminta se dramatiza y se representa muy claramente, y casi parece que asistimos a un diálogo de nuestro tiempo, un diálogo de red social, en este flirteo tan estúpido y tan desigual, porque aquí lo que se produce es una hipogamia, es decir, es una hipogamia imposible, porque en el siglo de oro es absolutamente imposible que un noble se pueda casar con una plebeya. Esa mixtura matrimonial es inconcebible rotundamente. Los nobles se casan entre sí, las plebeyas se casan entre sí. Hoy día ya ven ustedes cómo está este panorama, ¿no? Ya ven lo que han cambiado los tiempos simplemente para preservar determinados privilegios. Y don Juan le promete amor. Yo es que me muero de amor por ti, es que te quiero muchísimo, es que te amo, es que te voy a querer siempre. Todas estas cosas retóricas, que es un uso fraudulento de las palabras, porque claro, entre el dicho y el hecho hay un trecho, y el trecho solo lo puede marcar el tiempo, y los hechos que a lo largo del tiempo se van consolidando y se van enraizando. Las palabras no significan nada si no van acreditadas, si no van legitimadas en los hechos. Pero esto aquí promete, bueno, te promete todo. Y claro, solo convence quien promete lo posible, pero es que esta mujer es el prototipo de una mujer que se deja engañar, aunque trata de preservarse ante el engaño. Porque fíjense en la dialéctica. ¿Cómo puedo, si es verdad que muero? ¿Cómo puedo evitar amarte si es que muero de amor? Dice. Y ella dice, qué gran mentira. Es decir, no reconoce que esté diciendo la verdad. Pero vamos a ver cómo don Juan atempera todo esto, cómo va afinando el instrumento de la seducción hasta convencerla por completo. Dice, Aminta, escucha y sabrás, si quieres que te lo diga, la verdad, que las mujeres sois de verdades amigas. Actúa muy lisonjeramente, ¿no? Como dice, tú vales mucho, tú eres una persona inteligente, tú, si eres amiga de la verdad, tú escucha que yo te voy a decir la verdad, ¿no? Claro, es decir, utiliza el argumento del filósofo, ¿no? Yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad que de Platón. Claro, eso es una chorrada galopante, vamos, eso es como decir, ¿y qué coño te quiere a ti la verdad, hombre? Pero vamos a ver, ¿quién eres tú para tratar de tú a la verdad? Es un cachondeo esto, es que yo soy más amigo de la verdad que de Platón. Si la verdad existiera, se partiría el culo de risa oyendo esta declaración tuya, hombre. Eso es la declaración de un boborolo ingreído que acaba de leer la frase de Platón y la repite zumbadamente, filosóficamente, para darse postín. Este es un seductor, este es un sofista. Las mujeres sois amigas de verdades, tanto yo soy noble caballero, sí, bueno, es un sinvergüenza de categoría. Cabeza de la familia de los Tenorios, antiguos ganadores de Sevilla. Mi padre, después del rey, se reverencia y estima, y en la corte de sus labios pende la muerte o la vida. Es decir, parece que está haciendo una oposición a cátedra recitando sus méritos, ¿no? O buscando una acreditación en una de estas agencias nacionales de evaluación y seducción. Una cosa así. Corriendo el camino acaso, llegué a verte que amor guía, tal vez las cosas de suerte, que él mismo de ella se olvida. Vite, adoré, te abraseme, es decir, este estilo tan asindótico, ¿no? Llegué, vi, vencí, ¿no? Vini, vidi, vici, etcétera. Entonces, vite, adoré, te abraseme, una cosa, pues que yo te quiero más que nadie, etcétera. Entonces, se hace una publicidad hacia sí mismo que es impresionante. Y la Aminta esta ya olvidada de Patricio, le dice, no sé qué diga, que se encubren tus verdades con retóricas mentiras. Es decir, la tipa tiene conocimiento suficiente para saber que todo ese lenguaje suena hueco, pero le gusta oírlo, la eufonía seductora, ¿no? No sé qué diga, que se encubren tus verdades con retóricas mentiras. No habla de una campaña electoral, no es el puedo prometer y prometo, no, que sí, que puede prometer y promete y luego no hace nada. Pero hemos pasado de la Aminta que dice hace unos versos, qué gran mentira, a la Aminta que dice ahora mismo, no sé qué diga, que se encubren tus verdades con retóricas mentiras. Es decir, aquí ya reconoce una dialéctica en connivencia, verdad y mentira. O sea, hechos verdaderos con palabras falsas, ¿no? Porque si estoy desposada, como es cosa conocida, con Patricio, el matrimonio no se absuelve aunque él desista.
Y dice don Juan, no, 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 eso no siendo consumado el matrimonio por engaño o por malicia, puede anularse, o sea, este ya aquí hace de pontífice máximo, ¿no? Y dice, en Patricio todo fue verdad sencilla. Ahora bien, dame esa mano y esa voluntad confirma con ella. ¿No me engañas? Pregunta ella, no me engañas, no me estarás engañando, ¿eh? Mira que no te creo del todo, ¿no? No me vayas a engañar. Y dice, mío el engaño sería, es decir, sería responsabilidad mía, ¿cómo voy a engañar? Yo soy una persona noble, soy un caballero, soy élite, yo soy el hijo del mandamás de España, ¿cómo voy a engañarte? Y ella le pide un juramento, pues jura que cumplirás la palabra prometida. Claro, si ustedes han leído, por ejemplo, la novela ejemplar por ejemplo, la novela ejemplar de Cervantes, El celoso extremeño, también la dueña María Alonso, que custodia a la pobrecita niña desposada por la fuerza del dinero, por ser amigos del dinero, el viejo Cañizares, el viejo celoso, le dice a Loaísa que le jure que, bueno, que va a cumplir su palabra, ¿no? Entonces Loaísa hace un juramento totalmente burlesco y este también hace un juramento completamente burlesco, porque labia y retórica no le falta, desde luego. Juro a esta mano, señora, infierno de nieve fría, notes el contraste barroco, todo el tópico de la poesía renacentista hecha ya barroca, cómo se burla ya el teatro de las imágenes de la poesía gongorina, quevedesca, renacentista, invierno de nieve fría, de cumplirte la palabra. Jura Dios que te maldiga si no la cumples, dice Aminta, si no la cumples. Si acaso la palabra y la fe mía te faltare, ruego a Dios que a traición y alevosía me dé muerte un hombre que vivo Dios no permita. Es decir, que me dé muerte un hombre muerto. Que me dé muerte un hombre y en aparte muerto, que vivo Dios no permita. Es decir, hace un juramento cínico, un juramento en falso, en definitiva, porque declara una cosa y piensa otra. El aparte es un pensamiento no declarado oralmente. Que me dé muerte un hombre muerto, que vivo Dios no permita. Se abre así el desenlace de la obra, porque quien va a matar a don Juan, en definitiva, es don Gonzalo de Ulloa, nada más irónico, no lo pudo matar en vida y lo va a matar después de muerto, es decir, es una ironía metafísica en la que Tirso de Molina resuelve el conflicto de la obra, viene a decir que no hay justicia humana capaz de abatir a don Juan, y por lo tanto solo nos queda, bueno, no voy a decir el solo nos queda tal cosa, sino solo nos queda Dios. Solo nos queda Dios, no me hagan burlas con el amor. Para Tirso de Molina solo nos queda Dios, en el planteamiento del burlador de Sevilla, solo nos queda Dios. No piensen en otra cosa, pero esto es así. Es la tesis de Tirso de Molina, solo nos queda Dios. No habla Tirso de Molina de ideologías alternativas, no, de ideologías alternativas, no de energías alternativas. La energía alternativa sería la metafísica. Entonces Tirso de Molina plantea una solución metafísica, religiosa, teológica, a las limitaciones de la justicia humana, justicia antropológica, racionalismo antropológico. Entonces, para Tirso de Molina solo nos queda Dios. De tal manera que quien va a matar a don Juan y va a poner fin definitivamente a todas sus burlas y tropelías e injusticias y afrentas contra hombres y mujeres y contra el patriarcado en definitiva, no es el propio patriarcado, sino es un alma del más allá, es un alma que tomará forma armada, forma pétrea, corpórea, física, para destruir definitivamente a don Juan. Y entonces, con este juramento completamente frívolo, infundado, Aminta dice, pues con ese juramento soy tu esposa. Y entonces él, don Juan, dice, qué mal conoces al burlador de Sevilla. Es decir, don Juan, luzberilamente, una vez conseguida la aprobación, es decir, la acreditación de la agencia de evaluación, a la que ha tratado de seducir, pues ya dice, qué mal conoces al burlador de Sevilla. Y a partir de aquí, bueno, pues naturalmente mantiene relaciones sexuales con esta mujer y al alba se fuga, dejándola totalmente en ridículo. Sin embargo, malos tiempos para don Juan, porque las diferentes personas a las que ha afrentado, ha ofendido, tanto al duque Octavio como el marqués de la Mota, como la pescadora Tisbea, como Juana de Ulloa, como la duquesa Isabela, se dan alianza, mantienen una alianza, acaban juntándose y uniéndose para pedir justicia al rey
rey que descubre en ese momento todo lo que hay bajo sus pies, porque ha vivido en la ignorancia más absoluta, es decir, es un rey que vive en un tercer mundo semántico, que no se entera de lo que ocurre en su reino, porque vive rodeado de una serie de personas que no le informan de lo que sucede y él no es capaz de ver tampoco por sí mismo más allá. De tal manera que cuando abre los ojos al final, por así decirlo, se encuentra con una situación que ya no puede contrarrestar. Cuando Tisbea llega a exigir justicia al rey, lo hace a través de un epánodo. Un epánodo es un verso que reitera constantemente, como ocurre pues con Lorca en la elegía por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, a las 5 de la tarde, eran las 5 de la tarde, o en Garcilaso, en la égloga, en la que se dice salid sin duelo, lágrimas corriendo, ¿no? Es decir, este verso que se reitera casi como un estribillo constantemente dice: mal haya la mujer que nombres fía. Dice Tisbea, mal haya la mujer que nombres fía. Es decir, es una declaración completamente feminista en una época donde no había feminismo, ¿no? Que es el siglo XVII. Es decir, en una obra de teatro tan cruda como es la de Tirso de Molina, donde ni el patriarcado puede con Don Juan. Pedro Crespo sí puede con Don Juan, y no está muerto, precisamente, pero el patriarcado no puede con Don Juan. Esta pescadora, Tisbea, ensoberbecida por su belleza ante los demás, pero que sin embargo cae ante un recién llegado Don Juan, dice: mal haya la mujer que en hombres fía. Es decir, maldice a la mujer que confía en los hombres. Es decir, Tisbea es más feminista incluso que la pastora Marcela, porque Tisbea sí que sabe de qué habla. Mal haya la mujer que en hombres fía. ¿Quién tiene de ir contigo? Dice Isabela, primero lo dice Tisbea, después lo dice Isabela, lo van repitiendo todas, se incorporan a ese estribillo, parece casi el lema de una manifestación. Mal haya la mujer que en hombres fía. Es un epánodo que, no digo que se utilice el próximo 8 de marzo, el próximo 25 de noviembre, pero vamos, que ya lo dijo Tirso de Molina, que era hombre y cura, fraile de la Merced. Mal haya la mujer que en hombres fía. Bueno, hombre, no todos los hombres somos Don Juan, no todos los hombres somos tan malos, hay hombres que no somos así todavía. Uno de ellos, Tirso de Molina, que escribe este manual para prevenirse ante figuras como la del Don Juan, en definitiva. Claro, el propio Catalinón informa a Don Juan del último parte de guerra y le dice: mira que tienes un cerco contigo, porque el duque Octavio ha sabido la traición de Italia ya, y el de la Mota, el marqués de la Mota, al que ha acusado falsamente de homicidio después de haber usurpado su identidad, y el de la Mota ofendido, de ti justas quejas da, y dice que fue el recado que de su prima le diste, fingido y disimulado, y con su capa emprendiste la traición que le ha infamado. Dice que viene Isabela a que sea su marido, y dice, calla, calla. Todo eso son disparates. Disparate, verdades son. No pregunto si lo son. Cuando me mate Octavio, estoy yo difunto, no tengo manos también, es decir, el tipo dice que va a utilizar sus recursos. ¿Pero cuáles son sus recursos? Acogerse a sagrado, es decir, huir como un cobarde. ¿Y a dónde va? A la iglesia. En la calle oculta. ¿Me tienes posada? Me dice: sí, en la calle oculta. Es decir, oculta. La iglesia es tierra sagrada, y entonces se van a una iglesia, se refugian en la iglesia, porque la iglesia, como sabemos, era un lugar donde los delincuentes encontraban acogida. Hablo del siglo XVII. La iglesia era un lugar donde se acogía al delincuente y donde la justicia no podía entrar. Es decir, la misma iglesia que patrocinaba la Inquisición servía también de lugar para cobijar a delincuentes civiles. Los eclesiásticos ya no se iban a meter en una iglesia para que les diera la iglesia la protección después de patrocinar el tribunal de la Inquisición. Son contradicciones propias de muchas épocas. Y cuando están en la iglesia, pues se encuentran con el sepulcro del comendador, del don Gonzalo de Ulloa, que les habla. Y les habla después de que el propio don Juan lo desafíe. Desafiar a un muerto es un sacrilegio. Y habéis vos de vengar, buen viejo, barbas de piedra, es decir, se burla de él, ¿no? Le hace, digamos, carantoñas y burlas, en definitiva. Y le desafía, le dice: aquesta noche a cenar os aguardo en mi posada, allí el desafío haremos, si la venganza os agrada, aunque mal reñir podremos, si es de piedra vuestra espada.
Es decir, desafía a un muerto, desafía la memoria de un muerto y muy románticamente, ya digo que esta escena es muy aprovechada sobre todo por el Don Juan de José Zorrilla en el siglo XIX, en 1844, pues este muerto acude a la posada donde cena Don Juan y donde cena Catalinón, de tal forma que bueno, pues se produce esa famosa escena donde el convidado de piedra asiste, en esta segunda parte de la novela, burlador de Sevilla y convidado de piedra, asiste a esa cena y le reitera el desafío. Se oye de fondo, como canción de fondo, como coral de fondo, el listado de todas las mujeres, implícitamente también de los hombres, a los que Don Juan y a las que Don Juan ha engañado y de las que se ha burlado: la pescadora Tisbea, la duquesa Isabela, la villana Aminta, en fin, todas estas mujeres de las que Don Juan se ha burlado, las ramerillas de Sevilla, etcétera, todas ellas. Bien, de todas me río, amigo, en esta ocasión. En Nápoles a Isabela, burlaste a la pescadora, burlaste a doña Ana de Ulloa, etc. Es decir, es que no hay arrepentimiento, en una época donde el arrepentimiento era absolutamente fundamental para acallar la conciencia, o al menos para indultarla, para perdonarla. Calla, que hay parte aquí que lastó por ella y vengarse aguarda. Es decir, no menciones a Ana de Ulloa, que anda el padre por ahí todavía, a ver si viene. Y el padre viene. Cumplirásme una palabra como caballero, le dice la estatua. Honor tengo, y las palabras cumplo porque caballero soy. Evidentemente, a estas alturas de la comedia, las palabras de Don Juan no tienen ningún crédito, porque no puede ser caballero alguien que se refugia en una iglesia huyendo de la justicia, porque es un cobarde. Lo que a mí más me ha sorprendido desde siempre es el tratamiento que los críticos literarios, empezando por Américo Castro, pasando por Ortega y Gasset y atravesándolos prácticamente a todos, han profesado a Don Juan. Ya digo que el único crítico literario que ha puesto a Don Juan en su sitio ha sido Héctor Brioso. Héctor Brioso, de la Universidad de Alcalá, es el único que ha hecho una edición de Don Juan donde ha puesto a este hijo de puta en su sitio, en realidad. Porque Don Juan es un fulano que hasta no aparece su madre en la comedia, pero es uno de los personajes realmente más siniestros de la literatura universal. Y en realidad a mí no deja de sorprenderme la admiración con la que la mayor parte de los críticos literarios han tratado a Don Juan. Don Juan ha sido más estudiado por hombres que por mujeres. Las mujeres apenas le han prestado atención en la literatura. Lo que hayan hecho en la vida real es cosa de cada una de ellas y a mí no me importa. Pero si he de analizar las palabras que le han dedicado a Don Juan, insisto, Américo Castro y tantos otros críticos literarios, vanagloriados por los tiempos actuales y presentes, aunque hoy día ya nadie sepa quién fue Américo Castro, realmente es que me quedo sorprendido, porque han hablado de valentía, de heroísmo, de destreza, de bravura, de españolidad. Dicen, oiga, pero vamos a ver, ¿ustedes confunden un torero con esto o de qué me están hablando? Porque es que yo realmente me quedo completamente perplejo. O sea, este catálogo de bichería que es el Don Juan, ustedes me lo presentan como si fueran el superhombre de Nietzsche. Vamos, es que es para echar a correr. No, es un fulano que ni tiene honor, ni tiene palabra, ni tiene absolutamente nada. Tiene una auténtica patología por engañar al prójimo y por arruinar la vida del prójimo. Es lo que caracteriza a Don Juan. Una tendencia patológica como narcisista que es, narcisista luzbelino. Ya hemos hablado de la tríada del narcisismo luzbelino, que es la seducción destructiva, fundamentalmente la seducción destructiva, la patología del engaño y el hacer daño gratuitamente al prójimo. Eso es lo que pretende este tiparrajo, ninguna otra cosa. Y entonces el respeto, la veneración, la alfombra roja que la crítica literaria le ha puesto a este tipo, implica que no han entendido absolutamente nada de lo que es la obra de Tirso de Molina. Es decir, a mí me sorprende cómo la mayor parte de los intérpretes de la literatura, los que han sido maestros de nuestros maestros, no han hecho más que interpretar la literatura en unos términos completamente idealistas. Y eso se debe sobre todo a la puñetera ilustración. Eso se debe sobre todo a la pésima influencia que la ilustración europea y europeísta hizo respecto a los valores del barroco. La mayor parte de los intérpretes de la literatura española del siglo de oro la han interpretado al revés.
Los idealistas consideran que el Quijote es una obra a favor de los idealistas, cuando el Quijote lo único que demuestra es que el idealismo conduce al fracaso. Los intérpretes de Don Juan han exaltado el Don Juan como si fuera un referente del individualismo por encima de un montón de cualidades, cuando en realidad es un narcisista luzbelino, pésimo y maligno, que es incompatible con la supervivencia y con el racionalismo político de cualquier sociedad humana. Es decir, han entendido el siglo de oro en clave de ilustración y en clave de romanticismo, y de esa manera es imposible ir a ninguna parte. En realidad, cuando la estatua del comendador mata a Don Juan, dice: esta es justicia de Dios, quien tal hace que tal pague. Es decir, ante la impotencia de la justicia humana, solo nos queda Dios. Desde el punto de vista de Tirso de Molina, naturalmente Cervantes es incompatible con un desenlace de esta naturaleza. Ustedes no encontrarán en toda la literatura cervantina un desenlace donde la metafísica tome la iniciativa para resolver un problema o para generarlo. Por esa razón, hemos hablado siempre de que Cervantes es un ateo, es decir, hemos hablado del ateísmo de Cervantes. La literatura cervantina es una literatura deicida, la literatura de Tirso no. Para Tirso solo nos queda Dios, para Cervantes no queda ni Dios, literalmente hablando, para Cervantes no queda ni Dios, desde la Numancia en 1580 hasta el Persiles en obra póstuma en 1617, Cervantes muere en 1616, no hablemos ya de obras como El Quijote, o de todas y cada una de las 12 novelas ejemplares, incluyendo La tía fingida, si es que es de Cervantes también, que posiblemente lo sea, posiblemente lo sea. Es decir, es que esta es justicia de Dios, quien tal hace que tal pague. Es decir, el perdón de Dios no es compatible con el racionalismo humano, pero es que el perdón humano es incompatible con la potestad divina. Es decir, la indulgencia humana es aquí incompatible absolutamente con la potestad divina, que no puede permitir que un individuo de esta naturaleza circule por ahí libremente amparado por la justicia humana, amparado por una monarquía que desconoce lo que ocurre en el reino sobre el que reina y protegido preservativamente por un administrador de justicia que, en lugar de ser justo, es lo más injusto que hay, porque permite un descalabro de injusticias absolutamente intolerable, en definitiva. Por lo tanto, para Tirso de Molina solo nos queda Dios. Para Cervantes no nos queda ni Dios. Esa es la gran diferencia entre un ateo como Cervantes, autor del Quijote, y un religioso como Tirso de Molina, autor de un teatro que pone la esperanza en la metafísica, en definitiva. Más tarde el propio Calderón dirá que no hay más justicia que Dios, no hay más fortuna que Dios. Sí, Calderón dirá que no hay más fortuna que Dios, pero quien agarrota al capitán que viola a su hija es Pedro Crespo, no ningún ángel, ni ningún querubín, ni ningún serafín bajado de la corte celestial. Entonces, mucho cuidado con prestar atención exclusivamente a una obra de un escritor, porque para conocer el pensamiento de un escritor es necesario haber leído mucho de su catálogo literario y saber a dónde llegamos en cada uno de los casos. El caso es que finalmente la obra se cierra con la intervención de Catalinón, que aparece en escena como si fuera un faraute, un antiguo mensajero, y da cuenta narrativamente de lo que ha ocurrido. Que la estatua ha matado, ha vengado a Don Juan, y que por lo tanto todas quedan libres de compromisos y pueden restaurarse las relaciones matrimoniales establecidas previamente, de tal forma que todo el mundo vuelve a estar en el sitio en el que estaba. Ahora bien, el rey, enterado de todo, dice: ¡ay desvergüenza tan grande! Prendedle luego y matadle. Sí, pero a buenas horas mangas verdes, que se decía, ¿no? Mangas verdes porque eran las mangas que tenían los cuadrilleros de la Santa Hermandad, que siempre que llegaban tarde. Hablo de la Santa Hermandad, no de otras fuerzas de orden público. Santa Hermandad, mangas verdes. A buenas horas, mangas verdes. De tal forma que así termina la obra. En definitiva, no vamos a entretenernos más. De esta manera hemos dado fin a esta serie de vídeos dedicados al Don Juan y dejamos muy claro que el siglo de oro español, y en particular el teatro de Tirso de Molina, siendo un teatro religioso, reconoce la impotencia de los poderes humanos para contrarrestar la injusticia y supone una invocación a la metafísica y a la religión para tratar de resolver esos problemas injustos. Se distingue claramente de Cervantes, que no confía en ningún poder, que no confía Cervantes en ningún poder religioso ni metafísico para resolver problemas humanos. Cervantes exige al ser humano una mayor implicación y una mayor responsabilidad en los problemas de tipo político, y descarta completamente la religión como solución. Sin embargo, Tirso, ante la impotencia del racionalismo humano, sí apela a la religión. Cada uno de ustedes puede elegir la opción que quiera. Yo, evidentemente, no es ningún secreto, soy en este punto totalmente cervantino.
pero les he explicado lo que piensa Tirso de Molina. Para mí lo que piensa Tirso de Molina es un brindis al sol, evidentemente. Lo que los seres humanos no pueden resolver, no lo puede resolver ningún dios. Y evidentemente es muy cierto que el éxito del Don Juan depende sobre todo, no tanto por las mujeres que hoy día pueda ser o no ser capaz de seducir o conquistar, sino sobre todo por el éxito que, electoralmente hablando, un Don Juan es capaz de ejercer. Hoy el Don Juan ya no está básicamente en el flirteo, está esencialmente en la democracia.